Este es nuestro tercer video sobre este tema y quiero empezar a enumerarlos porque van a ser pocos, porque aunque el tema es muy profundo y muy importante, la esencia es muy fácil de entender y de digerir aquellos que quieren buscar la verdad y vivirla consecuentemente. Buenas tardes, que el Creador nos bendiga a todos y que la paz suya esté siempre con nuestro espíritu. La diferencia no semántica, pongámosle cuidado a ese énfasis, la diferencia no semántica entre la palabra hebreos y judíos, que es clave. No todo hebreo es judío y todos los judíos son hebreos. Vamos a ver ese juego de palabras, cómo lo entendemos a partir de este momento. Vamos a hacer mentalmente otro pequeño cuadro en nuestra cabeza. Hebreo y judío. Vamos a ver qué características tienen los hebreos y qué diferencia hay con los judíos con el concepto que se está manejando. El ser hebreo tiene una identidad ancestral. Los hebreos tienen identidad ancestral desde el origen de la creación, desde la decisión que tomó el pueblo, desde la decisión que tomó el Creador, escogiendo el pueblo y las características que empezó a imprimirle a ese pueblo hasta que llegó la diferencia con el judaísmo. La segunda característica es que el pueblo hebreo está basado en el linaje y el llamado. A ver si les sirve ese par de argumentos. El pueblo hebreo está fundamentado en el linaje de Abraham y sus sucesores y en el llamado del Creador. Eso es definitivo. Vamos a ver aquellos que todavía son escépticos con este tema. Y la tercera incluye a todo Israel, porque el Creador llamó a su pueblo completo, no llamó a unos y a otros no. Todo el pueblo, desde el más humilde hasta el más elevado, según dicen las Escrituras, son su pueblo. Y Él no tiene ningún problema en esa denominación y en esa escogencia. Ahí no hay diferencias. Y la cuarta y última, que me parece que es muy importante, es anterior al sistema religioso. Quiero decir aquí, y es mío, esto es de mi cosecha, que en ninguna parte de la Escritura el Creador aparece formando ninguna religión, ni siquiera la religión hebrea, ni siquiera la religión judía, para ponerlo en esos términos. Como lo vamos a demostrar, entonces me atrevo a decir de mi propia cosecha eso. Ahora miremos esas características en ese cuadro sobre el judaísmo, sobre quiénes son judíos. Tiene una identidad post-exílica. Después del exilio de Babilonia, que se empezaron a dar unas circunstancias especiales. Voy a contar una así rápida. La creación del calendario de Gilel II, que fue, enhorabuena, un elemento que empezó a unir al pueblo, porque no estaban en Jerusalén y no estaban viendo las señales del calendario hebreo, que son la luna, el cachito de la luna y las cosechas, como dice la Escritura en el primer capítulo del Génesis. Pero esa es una muestra, solamente vamos a dar varias muestras para que ustedes tengan la certeza de lo que estamos diciendo está en la Escritura. El segundo, el fundamento, es que está basado en Judá, en las leyes orales y en la tradición rabínica. ¿Ven la diferencia? El otro está basado en el linaje y en el llamado, y por supuesto en la Torá, pero aquí está basado
este judaísmo, esta manifestación religiosa, este movimiento religioso llamado judaísmo, está basado en las leyes rabínicas y en la tradición del pueblo. En tercer lugar, representa solo una parte del pueblo. ¿A quiénes? A los que son religiosos. Y ahí empieza ya una confusión entre quienes quieren seguir la palabra del Creador, quieren escucharlo, hablar con Él y obedecerle y agradarlo en todo lo que Él dice, como fue el compromiso aquel famoso que está escrito en el corazón de cada uno de nosotros, Naseh Benishma, haremos todo lo que tú digas. Lo que tú digas, haga énfasis en eso, subraye en esa palabra. Y el último es que está asociado al sistema religioso. A partir de la introducción del judaísmo, de la expresión judaizante, empezó el sistema religioso en Israel, que no está como una guía, como un mandamiento, como un derrotero en el pueblo hebreo que formó el Creador a partir del patriarca y de todas las personas que Él escogió como sus guías y como sus manos derechas para crear este pueblo precioso. Vamos a ver cuáles fueron las consecuencias de esto, pero antes de entrar en las consecuencias, que son las que van a definir nuestra actitud respecto a esta situación, es importante hacer énfasis en esto. El fundamento del pueblo hebreo es el llamado y el linaje. El llamado, la voluntad del Creador, expresa, concreta, firme, respaldada con toda su fuerza, con toda su presencia, con sus mandamientos y con todas sus acciones espirituales para que el pueblo la sintiera, y el pueblo lo hizo y empezó a escucharlo a través de esa escucha personal y de las personas que Él iba escogiendo para que fueran dando línea, para que fueran mostrando el camino que el pueblo debía seguir. A partir del segundo templo, cuando los sacerdotes perdieron funciones, ya no había donde ejercer el sacerdocio, empezó a tomarse mucha importancia los rabinos y los sabios de bendita recordación, y empezó una etapa que me parece es la que nos va a llevar a definir qué es lo importante, cuál de los dos términos es el definitorio y cuál es el que va a culminar con la voluntad del Creador expresa y manifiesta y su complacencia. La interpretación, apareció la interpretación. Antes de ese momento y de ese suceso, en ninguna parte de la Escritura aparece que los personajes importantes, los patriarcas, los profetas, los reyes denominados por el Creador, lo mismo que todos los líderes, no interpretaban, escuchaban y transmitían, escuchaban y seguían, escuchaban y obedecían. Lo vemos en el próximo capítulo. Bendiciones para ustedes.